Calladita, por favor, calladita. Buenas noches con todos los participantes. Por favor, ¿me podrían confirmar si se escucha el audio? Buenas noches, si se escucha claramente. Muchas gracias. Hoy, 3 de octubre de 2025, vamos a continuar con la segunda sesión del curso La pericia contable como herramienta técnica y científica para los fiscales y el ente juzgador, para el cual doy pase al docente expositor Richard Prado Ramos. Iniciemos con la clase, por favor. Hola, ¿me escuchas? Sí, doctor, se le escucha. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches con cada uno de los participantes. Una vez más reciban el saludo de mi parte y es siempre un honor conversar con ustedes para poder compartir en este momento la sesión preparada para hoy. Hablábamos del peritaje como un estudio científico técnico especializado que no lo puede hacer cualquier otra persona, tan solamente alguien que domina una materia. Y no solamente el peritaje contable, el peritaje en cada una de las ciencias. Si existe, por decirles, una controversia por un puente porque se cayó, no creo que vaya porque es un ingeniero civil egresado de la UNI y probablemente conozca el de puentes. Tiene que ser un especialista en esa materia, uno que conozca de estructura de puentes, que conozca sobre temas de calicatas, de preparación de suelos, alguien que tenga el recorrido primero técnico y luego tenga los pergaminos que puedan acreditarlo para ser perito. Y en la ciencia contable es lo mismo. Y como es lo mismo, para mí, yo creo desde mi humilde ventana, que este tema de las pericias debería de ser, debería de ser enfocado inclusive en las fiscalías especializadas, si es un peritaje tributario, un peritaje gubernamental, un peritaje laboral. A veces el ente fiscal solamente tiene un grupo de profesionales que no digo que son malos, son probos, son muy buenos, pero lamentablemente están circunscritos a un, a, a un, a una, a una profesión. Es decir, son contadores y creen que con eso se puede prácticamente hacer todo. Y no es así. Tienen que, si, dependiendo del tipo del objeto pericial en que se esté llevando a cabo, es lo que se tiene, es donde se tiene que trabajar. Entonces, imagínense, mire, ve, acabo de recibir un peritaje acerca de la preparación de clases de esto del sector magisterio. Y esto incumbe a los docentes que dentro de la carrera magisterial, allá por los años, si no me equivoco, 2012 en adelante, tenían ciertos encargos a través del Ministerio de Educación, que les habían dicho, aparte de su labor como docentes, tengan que elaborar una preparación de clases o ciertos modelos, que eso iba a servir para una currícula modelo a nivel nacional. En eso se trató de trabajar. Y tenían que, dentro del tiempo, de su espacio que tenían en sus instituciones, tener que preparar esas clases. Y tenían que preparar esas clases fuera de su contexto laboral, fuera de su contexto de trabajo, de su contexto de su trabajo. Tenían que preparar distinto, fuera de ello. Y por eso tenían que haberles pagado. Y no les han pagado. El Estado mismo se ha comprometido para poder hacer ese trabajo y no les han pagado. Muchos habrán escuchado del decreto
Decreto Supremo 0033 y 0034, el de preparación de clases. Entonces, de ello, el Estado está deudando a un sinnúmero de maestros, a un sinnúmero de profesionales. Y estos profesionales, con todo el derecho, están reclamando hoy en día que les paguen por esa preparación de clases. Y el Estado ha estado deudando más de 7.000 millones de soles a ciertos maestros y muchos ya se han jubilado y en este momento están en procesos de denuncia. Y ya hay peritajes. Les comento. Entonces, existe desde la misma área, en este caso del sector educación, remuneraciones, ha hecho el cálculo de una determinada señora, que es un monto X, póngase, ¿no? Para pagarle 39.000. Como se demandan al Poder Judicial y demandan al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación a través de su procurador observa estos cálculos que vienen desde la misma área, del mismo área usuaria. Entonces, como observa, se manda a hacer un peritaje. Y el perito del Ministerio Público, el perito de la Procuraduría, hace un cálculo distinto a lo que saca el área usuaria. O sea, es decir, un externo prácticamente calcula lo que la propia área, su propia área de su propia institución ha hecho un cálculo. Cálculo obviamente que es menor. Entonces, como no están de acuerdo cada uno de los docentes, entran ya a un asunto de controversia. Y como entran a un tema de controversia, lo que ya está pasando es que se va a un juicio. Y como vamos a ir a un juicio, ellos necesitan un perito de parte. Y nos traen. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como perito de parte? Simplemente copiar lo que ha hecho la DREA, porque finalmente dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué podría el perito de parte cambiar lo que prácticamente ha hecho la Dirección Regional de Educación, en este caso de Ayacucho? O sea, ha sido un copia y pega. Sin embargo, llegado en el Poder Judicial, el perito de la Procuraduría se opone a ese cálculo que es tan similar, o no, como les digo, es un copia y pega, lo que ha hecho la Dirección Regional de Educación y lo que ha hecho el perito de parte. ¿Y qué creen en qué va a terminar? ¿Qué creen que el juez va a determinar? Seguramente va a nombrar un perito dirimente, un tercero, porque estamos en ambas pericias ambivalentes. El perito de la Procuraduría dice que debe pagarse de 3.000 y la Dirección Regional de Educación y el perito de parte dicen que se debe pagar como 40.000. Entonces, cuando maten al perito dirimente, el perito dirimente, ¿dónde va a ir a recoger la documentación fuente? Va a ir pues prácticamente a la Dirección Regional de Educación. Y en la Dirección Regional de Educación le van a mostrar todo el legajo documentario donde van a indicar cuál es el monto real que se le debe pagar, que son los 40.000. Pasado el tiempo, seguramente van a fallar a favor del que está demandando. Pregunta, ¿se gastó recursos con el Poder Judicial? Claro, porque el juez con su asistente, con su relator, tenían que programar la audiencia. ¿Se gastó recursos con la Procuraduría? Claro, porque simple y llanamente entró en una terquedad, quiero llamarlo así, o cuidar su trabajo y utilizó recursos del Estado. Se pierde tiempo, se pierde dinero, se pierde recursos, tan solamente por no obedecer una pericia que ni siquiera está hecho por el perito de parte. Es un copia y pega del área usuaria. ¿Qué podrías tú cambiar del área si el área usuaria está diciendo que eso es bajo ese contexto? Entonces, hay varios peritajes, varios estudios científicos que no los realiza el perito de parte. Simplemente se circunscribe a lo que ya entregan en el legajo del área, en este caso usuario. Por eso que siempre indico que en las fiscalías o en las procuradurías no debe de haber un área netamente de peritaje contable, debería de haber un área especializada de peritaje gubernamental, peritaje laboral, peritaje tributario, peritaje bursátil y financiero. Les comento otro. Existe una pericia o una pericia y un objeto pericial donde le indican que el perito de la fiscalía
determine los flujos económicos de una persona natural. Pero más abajo le pone una coma y le dice, además, indique los flujos económicos que pudiere tener con sus relacionadas. Y llega el perito oficial solamente se circunscribe a lo que se ha declarado en la SUNAT. Sin embargo, esta persona tenía empresas jurídicas y esas empresas jurídicas, como les decía en la clase anterior, le redimen utilidades. Utilidades que deben formar parte de su patrimonio de la persona natural. ¿Y a qué se llama eso? Imagínense nomás, solo una definición ha hecho de que esto declive en favor del demandante, porque decíamos, mire, ve, nosotros han dicho que se haga una pericia de contable, y sin embargo, el perito oficial se ha dirigido a hacer una pericia tributaria. ¿Y existe una diferencia? Claro que sí, una diferencia porque la pericia tributaria es solo de cumplimiento, es solamente que se hace para el ente administrador, para el ente fiscal. En cambio, una pericia contable engloba todas las actividades comerciales y actividades económicas que puede tener la persona natural y sus vinculadas. Y las vinculadas casualmente son las personas jurídicas. Además, que se sostiene toda actividad económica, como dice económica, en el Código del Comercio. El Código del Comercio es de 1801, hace muchísimos años. Engloba la ciencia económica. ¿Y qué dice dentro de la teoría económica? En la teoría económica manifiesta que los actos y actividades comerciales que pueda tener una persona natural o jurídica se circunscriben a la documentación mercantil. Y hay una gran diferencia entre documentación mercantil y comprobantes de pago. Cuando el perito oficial solamente utiliza comprobantes de pago, se está limitando a aquellos comprobantes que son autorizados por la administración tributaria. Pero en cambio, una documentación mercantil va más allá, hasta puede ser un cuaderno, un apunte. Obviamente siempre que esto se pueda corroborar con los actos de comercialización que haya tenido esta persona natural o jurídica. Entonces, ¿a qué va este tema de un trabajo técnico científico? Es que por más contador que uno pueda hacer, no va a desarrollar el tema financiero, contable, bursátil o tributario. Son especialidades y por ello es lamentablemente que muchos procesos judiciales, casi todos los peritajes de la fiscalía, caen en saco roto. Y no es porque el fiscal tenga una tesis o una teoría del caso que sea muy ambigua o por desconocimiento, está muy bien planteada, tiene los elementos de convicción y la herramienta fundamental, la daga con la que debería clavar, si que vale el término, para poder sancionar el acto delictivo, no la acompaña. ¿Y quién es ese? El perito. Y muchas veces todavía, y perdón con lo que voy a manifestar, cuando este peritaje se viene a exponer, hay algunos que ni siquiera conocen el tema y van a exponer. Ahora recuerdo un caso que teníamos sobre el tema de precios. El juez al perito oficial le preguntó y le dijo, usted indíqueme las teorías o la ciencia que usted utilizó para que determine los precios de ciertos bienes. Esto trataba de bienes que había adquirido la Policía Nacional en la época de pandemia. ¿Y qué decía la teoría del caso? Decía que estos habían sobrevaluado las adquisiciones de estos bienes. Y sí, el jabón, por decirles, del líquido, que costaba 7 soles, esa policía lo había comprado como 50 soles. El guantes de polipropileno, que costaba la caja ya a 10 soles, ellos lo habían comprado a 200 soles. Estamos hablando en la época de pandemia. Sí, se incrementaron los precios, sí, eso no nadie lo está dudando, pero en ese porcentaje de 1000, 2000% tampoco ha habido un tema de aprovechamiento. Y allí lo único que hizo el perito oficial es sacar un promedio de sus similares, es en Huancayo, en Huánuco, en Lima, en esa época más o menos con cuánto lo compraron. Y sacó un promedio y con ese promedio determinó que el costo debía encontrarse en este rango. Sin embargo, cuando nos tocó llevar ese peritaje, nosotros citamos una teoría, la teoría de Adam Smith. ¿Y qué decía la teoría de Adam Smith? Para determinar los precios, para determinar los precios, no solamente basta sacar un promedio, existen dos vertientes. Uno que es por el tema de la manufactura, es decir, usted determina el costo de fabricación, la mano de obra y la materia prima, que para este caso no era. Y lo otro es el precio que determina el mercado. Y para este caso era cierto.
Y planteamos nuestra exposición bajo la siguiente premisa. Y le decía, señor juez, usted cuando va a comprar una gaseosa de su casa, en la esquina de su casa, probablemente consiga con 12 soles. Pero seguro que si va más allá, tal vez está 13 o 15 soles o hasta más barato. Pero si a usted vuelve a la misma bodega y le dice, no le quiero comprar una, le quiero comprar 5, hasta le pueden hacer un descuento. Pero cambia la postura cuando a usted le dicen, oiga, yo soy del Estado. Ah, y te dice la tienda, ah, no, al Estado yo no le vendí. ¿Por qué no le vendes? Porque es tan burocrático su cobranza. De tal forma de que no me conviene venderle sus. Si quieres, te vendo a 17, 20 soles. Mire, un producto que puede comprarse en promedio, como había dicho el perito oficial, entre 11, 13 soles, entre 11, 13 soles, y entre 11 13 soles, usted lo puede comprar para el Estado, en el sentido de más o menos eh, de 20 soles. Y dirán muchos, oye, ha habido un aprovechamiento. No, no es que sea un aprovechamiento, es que venderle al Estado es mucho más caro. El Estado no te paga como el privado, vamos, entrégame el producto y te lo pago. Al Estado primero tienes que entrar a una licitación, sigues tú un proceso, necesitas acompañantes técnicos, contadores, abogados, especialistas. Una vez que tengas, entregas tu carta fianza que tienes que pagar al banco, un asunto de caución. Existen plazos de entrega, existen formas de entrega, tiempos de entrega y dónde se entrega, en formas de empaquetamiento y lacramiento, que no lo consigues en cualquier tienda. ¿No? Y ahora me trae a colación inclusive un expediente donde decían, oiga, la bolsa de cemento está a 27 soles, ¿y por qué diablo el gobierno regional compra 52? ¿Por qué? Porque primero, ninguna ferretería te va a vender la cantidad que está solicitando en ese momento, tal vez 10,000 bolsas. Claro, en el mercado está 27, pero ¿cómo ha comprado cualquiera en su ignorancia, digámosle así? De momento, dice 50 soles es muy caro, no, pero usted se tiene que preguntar por qué. ¿Por qué es puesto en obra? Porque tal vez está lacrado de distinta manera, tendría que entregarse en ciertas, como dicen, en paletas, se te debe entregar en tal horario, tendrá que ser un lote de producción no menos de 3 meses. Hay tantos requisitos que se tiene que cumplir y por eso se incrementa el precio. Aparentemente para las personas naturales que estamos así de a pie, podría ser muy, muy carísimo, pero cuando entre usted al expediente a verificar las exigencias, se va a dar cuenta que no es. Entonces, cuando el perito oficial se sesga y dice el promedio es este y el precio es muy alto, está haciendo un estudio no de carácter científico. Y por eso que yo cité la teoría de Adam Smith cuando dije que el mercado es quien regula los productos. Usted, un producto que acá cuesta 12, 13 soles, lo puede conseguir hasta en 20 soles. Hasta, imagínese, y pongamos un ejemplo claro, Wong, que ya no está en Lima, ¿no? Vivanda, las tiendas Vivanda. En una tienda Vivanda, ¿usted puede encontrar una gaseosa cola real? No, no encuentra una gaseosa cola real. En la tienda de su vecindario, en San Borja, San Isidro, San Martín de Porres, Lince, no sé, está una gaseosa 12 soles. En el Vivanda está 18. ¿Y por qué? Si es el mismo producto. Ah, es el sector, es la tienda, es la atención, es la comodidad. Entonces, usted lo compra si quiere, si tiene economía. Si no quiere, no. Entonces, ¿qué es eso? Es economía de mercado. Y eso es lo que uno tiene que analizar. Entonces, a la pregunta que le hizo el juez a este perito, le dijo, ¿qué teoría usted ha utilizado para determinar los precios? ¿Sabe qué manifestó? Y fue vergonzoso en el sentido que dijo que la teoría que utilizo nosotros son los costos promedios. Oye, ¿el costo promedio es una teoría o es una técnica para poder determinar un costo o encontrarse en el promedio? Es una suma simplemente aritmética y una división entre números de elementos, pero manifestó así. Y a la siguiente repregunta que le hizo y dijo, por favor, me estoy refiriendo a una teoría. Ah, la teoría es la teoría de la venta del Estado y es la teoría de adquisiciones de los productos. Por favor, eso será el marco legal. No tenía ni noción. Y a la par, cuando nos tocó participar a nosotros, nos dijo, a su turno, perito de parte, yo le dije que yo para determinar el costo en este momento, que ni siquiera saco costo promedio, pero yo tengo que sacar el costo, la media aritmética y la moda y la mediana, me tenía que basar en la ciencia de la estadística. Y para basarme en la ciencia de la estadística tenía que utilizar técnicas, como es la media, la moda y la mediana. ¿Para qué? Para que ese costo o ese precio que voy a determinar
caiga dentro de la razonabilidad. Yo no puedo decir que ese es el promedio, ese es el monto con el que debió comprar. Sería algo ilógico. Hablar de precios es hablar de precio razonable. Y si creemos que está dentro de la razonabilidad, es, es mucho más verídico. Y cuando peor manifestamos que nosotros nos sentamos nuestras bases sobre la teoría de Adam Smith, quedó más que satisfecho y se terminó la exposición. Ya no continuó. Ya se imaginan el fallo favorable que salió para las personas que nosotros estábamos desarrollando el caso. Hasta aquí, ¿algún tipo de pregunta, por favor? Entre tanto, tomo un vasito de agua, por favor. A ver, no sé, participen, les voy a agradecer, jóvenes. ¿No tienen ninguna pregunta? Gracias por su espacio y me puedan permitir a mí también tomar un vasito de agua. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a continuar. Entonces, ese es el trabajo. Por eso es que se dice dentro de una característica que es un trabajo técnico científico. Científico porque usted tiene que utilizar algún tipo de teoría o algún tipo de soporte para lo que usted está desarrollando. Y si no tiene eso, simple y llanamente es un trabajo monográfico que cualquier profesional o cualquier estudiante de toda área podría desarrollarlo. Es por eso que se dice que es de carácter científico. Y muchos peritajes no están circunscritos en ese punto. Y ya vuelvo a recalcar, no porque las fiscalías tengan, o sea, no estén preparadas. No, por el contrario, vienen jóvenes tan acuciosos, pero es la carga laboral la que no les deja. Y ahora, para desarrollar los peritajes, se ha puesto una guía forense. Existe una estructura que se los voy a enviar, porque lamentablemente por el tiempo no lo pude traer. Se los voy a enviar ahora mismo, eso sí ya lo tengo ya en el celular, le voy a enviar a la señorita Catherine y se los envía. Es una guía forense, denle una lectura que lo ha elaborado la propia fiscalía, donde tiene la motivación, elementos técnicos científicos que se utiliza, una estructura que sea mucho más comprensible y mucho más sencilla para poder desarrollar ese tipo de trabajos y que sea comprensible para el ente, en este caso acusador, que sea la fiscalía, o para el ente juzgador, es decir, para el juez. Porque a veces hacer un peritaje voluminoso con, de carácter técnico y utilizamos palabras más allá de lo técnico, lo único que vamos a lograr es que en vez de ayudar, lo confundamos. Entonces, creo yo que allí es donde queda esa parte de trabajo técnico científico. Entonces, a ver, sobre eso, por favor, quisiera alguna pregunta. Vamos, jóvenes, porque no quiero desarrollar solo mi clase. O algún chat, a ver. Bueno, a veces me gustaría que participen porque si no voy a pensar en que estoy desarrollando un trabajo solamente yo y que no lo estoy haciendo bien. O sea, tan perfecto también, entonces ya no tienen ningún tipo de pregunta, que creo que no es el punto. Entonces, esa estructura obedece más que nada al asunto de carácter de sencillez que debe de tener un informe pericial.
Un informe pericial no debe ser aburrido. Primero, que debe de entender el ente en este caso acusador, el fiscal, que pueda darle una lectura con los objetos de la pericia y con las conclusiones y sea coherente y diga, perfecto, mi acusación va de la mano con mi teoría del caso. Ahora, que llegue al ente rector, en este caso al juez, y el juez también le dé una lectura con los objetivos y diga, es un trabajo técnico científico bien desarrollado que me va a ayudar y va a tener soporte para que yo pueda tener una mejor resolución. De eso se trata, de eso se trata. Ahora, al utilizar las técnicas, señores, dentro de la estructura, manifiesta y dice elementos técnicos, científicos o herramientas que usted ha utilizado. Ojo que en esta guía forense dice herramientas que usted ha utilizado. Entonces, está hablando de que usted tiene que citar, tiene que mencionar, tiene que indicar qué herramientas, qué elementos, qué teorías, qué técnicas, qué ciencias ha utilizado. Cuidado con elaborar una pericia como la que vi en esto de preparación de casos. Agarraba el perito, en este caso de la Procuraduría, y dijo, para la preparación de clases se dio a través del dispositivo tal, donde se obligaba a los profesores que prueban preparar y se les iba a pagar por hora tanto. ¿Y qué hizo? Recolectó las boletas de pago de los profesores, las sumó, las multiplicó por los años y lo actualizó con los intereses legales. Oiga, ¿y las herramientas técnicas? ¿Cuál era la herramienta técnica? Actualización de los intereses. ¿Y qué es un interés? Tiene que usted definir qué es un tipo de interés. ¿Qué interés le va a calcular? ¿Interés compensatorio, moratorio, valor del actor en el tiempo, tasa interna de retorno? ¿Qué? ¿Ve? Estamos hablando ya inclusive de una teoría. ¿Por qué usted lo ha actualizado? Así porque no, es que está sujeto al tiempo y está sujeto al interés. Pero explíqueme usted, pues, ¿qué es el interés? ¿Qué tipo de interés ha utilizado usted? Interés fijo, interés compuesto, interés compensatorio, interés legal. ¿Qué tipo de interés? ¿De dónde ha sacado? De la SBS, del Banco Central de Reserva. ¿Los ha comparado? ¿Por qué ese tipo de interés y por qué no otro? ¿Por qué no pensar en que ese dinero que la señora, si le hubiesen dado en su debido momento, hubiese puesto en un tipo de inversión? Y eso se llama tasa interna de retorno. ¿Ves? Para eso tengo que citar qué tipo de interés y tengo que definir. Inclusive tengo que definir para el valor actual en el tiempo el tema de inflación. ¿Qué es la inflación y cómo ha venido desarrollándose desde 2010, desde 2012 hasta la fecha? ¿Para qué? Para que podamos sujetarnos y decir, ¿por qué le aplico el interés? Porque le tengo que dar ese valor al dinero en ese momento. Porque si en ese momento me hubiesen pagado los 30.000, no es lo mismo que me paguen hoy los 30.000. Porque si me hubieran pagado esa vez, alcanzaba probablemente para una cuota inicial de un terreno. Pero hoy en día ya no alcanza. Hoy en día no alcanza. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado sobre ello. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿Me entienden? A ver, déjenme por favor revisar esta diapositiva un segundo. A ver, gracias. Bueno, esa es la estructura del informe pericial, pero este no es la guía forense. Esta es la estructura del informe pericial que utilizan los contadores públicos que se ha dado en el Congreso de Contadores Públicos allá por 1996. Imagínense, todavía por 1996. La ley 27, la ley 28951, la que modifica la ley 13.252, 53, perdón, la ley de la profesionalización contable, nos indica que los contadores públicos somos los únicos que podemos emitir un informe contable pericial. Y eso está en el artículo cuarto de este dispositivo legal que reconoce desde 1959, cada 11 de septiembre,
como una profesión válida y científica en el Perú. Y esta estructura, miren, se basa desde 1996 en un congreso, bueno, una convención nacional de peritos y un congreso nacional que se aprobó esta estructura. Una estructura obviamente ya desfasada por el mismo hecho del tiempo. Y no pasa, no es que cambie con el tiempo el tema de la investigación. Lo que pasa es que existen elementos de apoyo hoy en día, herramientas. Así como les manifestaba sobre el tema de los precios, no basta solamente la contabilidad a través de un costo promedio. Usted tiene que citar a otra ciencia, que es la ciencia de la estadística, que es la que estudia a través de tendencias. Mire, a través de tendencias. Utiliza la ciencia de la estadística a través de tendencias si un precio o un determinado precio en el mercado es razonable o no. Entonces, es bastante, eh, por decirle, acucioso este tipo de trabajos para poder llegar a que sea un trabajo científico. Y allí es lo meritorio del perito de parte, si estoy hablando con peritos de parte, que usted pueda citarlos. ¿Para qué? Para que llegado en el momento en el debate judicial, el juez mismo diga, oiga, esto tiene un asidero científico y sí sirve, sí me sirve. Porque puede agarrar dentro de su discrecionalidad y decir, ninguno me sirve ni el peritaje oficial ni el peritaje de parte. Simplemente no. No me convencen los dos y no es un elemento de prueba, pero estaría siendo contraproducente contra el Código Procesal Penal porque ese es un elemento de prueba que si no lo valora dentro de su, o no lo plasma dentro de su resolución, aunque sea como que no sirva, estaría dejando de prescindir de esta prueba importante y la cual podría ser su nulidad. Por último, en su resolución podría decir, sin embargo, el perito de parte manifiesta que los costos promedios se encontraban dentro de la razonabilidad porque se ha hecho con el tema de la ciencia de la estadística. Empero, él dirá, empero, verificado los documentos, ¿no? Objetivos, fuentes y de adquisición de otras instancias, se ha visto que existe una diferencia abismal. No pudiendo cuantificar el daño o el detrimento a la institución, existe evidencia suficiente, convincente, como para que pueda esto convertirse en un daño económico y por consiguiente en un delito. Lo está citando dentro de su resolución. No lo considera, pero sí lo cita. Entonces, eso para que pueda citar así y tan sencillamente es porque tu peritaje no está hecho pues con las bases científicas o como con la prudencia debida como para que pueda ser sostenida en el tiempo, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Nada, jóvenes. No sé, por eso que estoy hablando solito, ¿ah? No me parece. Bueno, en fin, Doctor, hay continúo. preguntas en el chat. A ver, voy a leer. A ver, vayamos al chat. Ajá. A ver, déjeme abrir, por favor. A ver, ¿dónde está esto? No puedo abrir. Creo que estoy con el celular que me agarro por... A ver, por favor. No, a ver, Caterina, lees, por favor, porque no me está permitiendo. O si me lo... Profesor, a ver, le Sí, voy a... por favor, léeme, por favor. ¿En qué consiste el método inductivo y cómo se aplica en la pericia contable? Me está saliendo más o menos. Ya, ¿en qué consiste el método inductivo? ¿No es cierto? Inductivo, ¿y cómo me dices cómo se aplicaría? Caterine, por favor. ¿Cómo se aplica en la pericia contable? Ah, ya, perfecto. Los métodos inductivo, deductivo, de rastreo, documentación, revisión bibliográfica, histórica, comparación, son métodos que se utilizan para poder validar un documento. Inductivo, vamos al ejemplo. Siempre es mejor con un ejemplo. Miren, había una pericia
había una pericia, me trae ahorita a colación, que el perito oficial indicaba que los ingresos de la persona tal, de Pepe Lucho, por rentas de primera categoría, habían llegado a ser 100.000, póngale, 100.000 soles, lo que él ha encontrado que le han depositado en el banco, ¿ya? 100.000 soles, perfecto, lo que le depositaron a él en el banco. Sin embargo, el perito oficial dice, existen pagos por rentas de primera categoría que llegan a ser 8.000 soles, ¿no es cierto? 8.000 soles. Entonces, si llegan a ser 8.000 soles, yo me pongo a preguntar, ¿cuánto es la renta, la renta de, cuánto se paga por renta de primera categoría? 5%, ¿no es cierto? 5%. Y si yo induzco y digo, oiga, si ha pagado 8.000, en este caso por rentas de primera categoría, ¿a cuánto correspondería 8.000 soles de ingreso? ¿A qué ingreso correspondería 8.000 soles el 5%? Divido nada más los 8.000 entre el 5% y me sale 160.000. O sea, esa persona durante un año ha recibido por ingresos de primera categoría por 160.000. Por eso que en los pagos en la SUNAT aparece 8.000. Claro, ¿no? O sea, seguramente en un mes ha alquilado 10.000, en otro mes 20.000, todo 30.000 y ha pagado 5%. Sumado esos pagos del 5% que sí ha sacado el perito oficial de la SUNAT a través del reporte tributario, estaba por 8.000. Entonces, yo induzco y lo divido entre 5% y saco que es 160.000. Y me doy cuenta que hay un error, porque el perito cita los pagos que ha hecho, en este caso, la persona natural, y sin embargo, cuando cuantifica, dice, los ingresos por rentas de primera categoría han sido equivalentes a 100.000. Ajá, no puede ser, pues. ¿Cómo cuantificas tú solamente que ha percibido 100.000, pero sí me dices que él ha pagado 8.000? 8.000 corresponde a 160.000. Entonces, tú estás obviando 60.000 soles de ingreso a este contribuyente, o perdón, a este investigado. Eso es inducir. Ese es un método que se utiliza y que se tiene que plasmar en el desarrollo de la pericia. Y tú lo manifiestas y dirías, a fojas número tal, a fojas 12, desarrolla el perito oficial e indica que los pagos a la SUNAT por rentas de primera categoría ascendían a 8.000 soles. Entonces ahí mismo dices, si te está citando la página, empero, punto aparte, ¿no? Tú mismo dices, empero, sin embargo, realizado el cálculo de los 8.000 soles, esto correspondería a un ingreso de 160.000. En contraste a lo que hace el perito oficial, que se encuentra en la página tal, ¿no? Él manifiesta que son 100.000, quitándole 60.000 soles de ingreso al imputado. Y con eso, ¿qué estás haciendo? No tienes que decir que solo una diferencia, que lo vio. No, 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 no. En su conclusión, usted final, como perito de parte, tiene que decir, visto esos elementos, esos errores probablemente de cálculo, errores de rastreo, de verificación o de tipeo finalmente, harían que desmerezca esa pericia. Esa pericia ya no tendría el carácter científico, ya no tendría el, como una herramienta, en este caso, de ayuda. Al contrario, estaría induciendo al juez o al acusador, en este caso al fiscal, a un tema de error en una posible apelación, en una posible casación. Ese es el método y allí se utiliza. A ver, vamos con otra pregunta, por favor. Katy, dime, porque ahí en el chat están y no las puedo ver. Te escucho. A ver, a la doctora Isabel, no entiendo la pregunta que realiza, porque acá solamente dice que está el artículo 178 del Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal, si no me equivoco, el artículo 178 manifiesta que la pericia, habla sobre la pericia contable, sobre la necesidad de efectuar una pericia contable y que ésta debe de seguir una estructura forense, si es que no me equivoco. Pero si lo puede, por favor, doctor, describir qué dice el artículo 178, encantado estoy para poder coadyuvar con esa duda. Doctor, está relacionado al contenido del informe pericial.
Ajá, ya ves, entonces, ves, está relacionado, muchas gracias, está relacionado al contenido del informe pericial. Y ahora ese contenido ya no se basa en esto, lo que tienen ahorita en pantalla, sobre la estructura del informe pericial que todavía data de 1996. Hoy en día existe una guía forense. Terminado la clase, nomás lo voy a enviar. Yo lo tengo acá ya en la máquina. Lo voy a enviar a Catarina para que se los envíe. Existe esta estructura y que me parece mucho más lógica, pero ¿sabe dónde no comparto? ¿Dónde no comparto? En la parte de anexos. En la parte de los anexos, ¿qué es lo que manifiesta esta guía? Indica que el perito oficial puede solicitar de acuerdo a su requerimiento para que pueda, dice, que incluir dentro de sus anexos. ¿Y qué está diciendo con eso? Mire, ¿y qué está diciendo? Y ojalá lo consiga, eso sí me comprometo para la siguiente clase, donde hay requerimientos que hace el perito. Recordarán ustedes, el perito pues requiere, ¿no? Va a cruzar a la fiscal y le va a decir, requerimiento contable, requiero tales documentos, libros, extractos bancarios, comprobantes, ventas, declaraciones, todo lo requiere. Y eso la fiscal, a través de un proveído, hace al abogado y al imputado, solicita toda esta documentación dentro de los 10 días para que se remita. ¿Y sabe qué? Dentro de ese pedido, y acatando casualmente esta guía forense, en los anexos, ¿qué hace la perito? Solicita casi toda la estructura, imagínense, ¿no? Por decir, con relación a los préstamos, indique la entidad financiera, indique el número de cuenta, indique los abonos en un formato Excel, indique los egresos, calcule los intereses, indique la fuente y a dónde se ha sido aplicado. O sea, quiere que prácticamente le hagamos todo el trabajo. Entonces, eso sí no lo comparto. ¿Por qué? Porque se supone que este trabajo que lo tiene que desarrollar es, en este caso, el técnico especialista o la persona especializada, el profesional perito de la fiscalía, pero no puede trasladarle eso pues al imputado para que el imputado le dé prácticamente dentro de la estructura dando cumplimiento a esta guía forense. Allí sí no comparto. ¿Por qué? Es que esto te lleva a un perjuicio económico. Hay muchos imputados que tan solamente son por una sindicación. Mire, hay un caso de tema de lavado de activos, y siempre me gusta hablar siempre sobre los casos, que le ponen a una pareja de esposos. ¿Qué pasó? Esta pareja de esposos allá por 1998 adquiere una determinada vivienda en un determinado lugar. Pasado un tiempo deciden mudarse, casi después de 10 años, lo venden, esta propiedad. Lo venden. Y los nuevos dueños también pasados 5 años venden esa propiedad. Casi ya estaba en un cuarto dueño. Pero este cuarto o quinto dueño había estado metido en actividades delictivas de tráfico ilícito de drogas. Allanan su casa, todos los encuentran. ¿Y qué había pasado? Y siempre sucede muchas veces cuando nosotros adquirimos una vivienda, no cambiamos los recibos de agua y de luz. ¿Y qué pasa? Le llega una notificación a los dueños y primigenios, a los primeros dueños, indicando que ustedes están incursos en un tema de lavado de activos por un tema de ser cómplices en tráfico ilícito de drogas. Y dicen, ¿qué? ¿Yo con quién? Porque a la señora, personas tales no los conozco. Toman los servicios del abogado, el abogado hace a las indicaciones, los señores verifican en el expediente que no tiene ningún tipo de relación. Inclusive a la pregunta que le hacen a la gente que está, pues que habían caído con droga y todo, dicen que no lo conocemos, porque en verdad nunca lo conocieron, eran los primeros dueños. Pero nadie sabe que esta invención, ¿por qué? Porque no habían cambiado el recibo de agua y de luz. El recibo de agua y de luz continuaba todavía a nombre de los dueños anteriores. Y mire, pues se ganaron todo un lío. ¿Tenían algún tipo de participación? No. ¿Tenían algún tipo de vinculación delictiva? No. Entonces, cuando nos piden a través de esta guía forense, aplicando la guía forense, el perito nos está solicitando y nos dice que quiero que me pongas esta estructura, es incurrir en costos, porque estos señores que son inocentes a claras luces, tendrían que contratar a un profesional contador para que se los elabore y que finalmente seguramente van a ser liberados, claro, como ustedes mismos lo están pensando, porque no hay sindicación, no existe elementos, no hay conversaciones, no los conocen, de hecho que los van a excluir, pero el tiempo que están investigados, ¿quién les va a devolver? La tranquilidad más que nada, más allá del tema económico, más allá del tema económico. El tema de la tranquilidad es algo invaluable y también lo económico, porque gratis nadie se lo va a hacer. Entonces, hay cosas que debería de cambiarse, como en esta guía, esa parte que a mí no me parece tan correcta. ¿Qué les parece? A ver, otra pregunta más, por favor.
Profesor, tengo una En el caso, consulta. Sí, Sí, sí. aprovechando, doctor, su experiencia, el artículo 178 del contenido del informe pericial, en el numeral E, habla acerca de la indicación de los criterios científicos y técnicos Ajá. médicos. Esa palabrita médicos le he escuchado en otras conferencias, otros cursos, que es controversial por la incoherencia que lleva en el contenido de ese numeral. En la guía me indican que ya ha sido rectificada del Ministerio Público. ¿Usted podría corroborar ese punto? Sí, Gracias. sí, sí. Gracias a ti, gracias a ti. Mira, interesante lo que me estás mencionando. Efectivamente, ha habido un error prácticamente de la hermenéutica, un tema de interpretación, eh, que creo yo, en este caso, el legislador que ha querido decir es médicos a un trabajo minucioso, acucioso. Pero obviamente, si entramos al tema de la hermenéutica, al tema de la interpretación, esto ya pues se está refiriendo a, a una ciencia que es la medicina. Y en la guía forense ya no está. Simple y llanamente indica que debe de seguir esa estructura y debe de utilizar los criterios técnicos y científicos y las herramientas científicas de acuerdo al caso. Porque usted no va a utilizar pues, una herramienta científica, por decirle, la legislación laboral, el decreto legislativo 728, para cuando esté haciendo un tema de lavado de activos. No va a utilizar usted ingresos tributarios cuando se esté dedicando tal vez al cálculo en este caso, de preparación de clases, ¿no? Por eso que esta guía sí le da la forma, pero no comparto con muchos que lo conocen y me parece que tú lo conoces muy bien y te felicito. eh, Aunque, doctor, con- con- aunque algunos sí. especialistas consideran que esa palabra debería ser reemplazada por medio, no por médicos. No, sí, por eso te digo, probablemente ha habido un tema, yo quiero ir más que nada, no por un asunto de un error, porque un error no podría tener un legislador, alguien que va a entregar una norma, va a sacar una guía, tiene que ser muy pulcro. Entonces, no quiero pensar en que ha habido gente improvisada, no quiero pensar así, con un respeto a todos los profesionales. Quiero pensar que primero ha habido un error tal vez de tipeo allí y que no lo han hecho ellos, pero yo más que nada quiero ir a lo que al referirse a médicos, probablemente han querido que sea un trabajo escrupuloso, minucioso, como es en el tema de la medicina. Pero sin embargo, ya yendo tal vez a las referencias que usted manifiesta, sí se han referido y esta palabra debió ser medios, ¿no? Pero Entonces, no sería factible, doctor, que se corrija claro, claro, en- sí, tú lo has dicho, pero eh, esto a ver cómo podría hacerse. Usted sabe que las leyes lo modifica el Congreso, pero nosotros como personas no podemos. Lo único que tienen facultad son los colegios profesionales. Tendríamos que recolectar una cantidad de firmas para que prácticamente el Congreso pueda tomarlo en cierto o nuestros padres de la patria entender, hay que buscarlos, hacerles ver este error y muchos de ellos no conocen nada. Yo he tenido una reunión, miren, con tema tributario, que es un tema que me apasiona. El artículo 56 del Código Tributario, y quiero llevarlo a algo sencillo, ya, algo sencillo, manifiesta e indica indica que por si acaso, voy a ponerlo así, ¿ya? Dice, la SUNAT, por si acaso, dice, como una medida cautelar, si es que la SUNAT cree que la cobranza va a caer en infructuosa, la SUNAT antes de que trabe embargos, dice, puede trabar embargos preventivos. Imagínense, embargos preventivos. O sea, ¿qué quiere decir? Inician una fiscalización y van a decir, oye, su comportamiento tributario, este señor declaraba a veces, ha cambiado de RUC, ha cambiado de empresas, este es medio raro. Entonces, por si acaso, más o menos así dice, ¿no? Por si acaso, voy a trabarle medidas preventivas, medidas cautelares previas. Eso es malo, eso está mal, eso es confiscatorio, porque existe el derecho a la defensa, a la doble instancia. Yo puedo reclamar, puedo apelar, puedo ir al contencioso administrativo, puedo inclusive pedir la revisión. Pero sin embargo, la SUNAT con el artículo 56 dice, el ejecutor coactivo antes de iniciar un procedimiento de cobranza coactiva netamente puede trabar medidas cautelares previas para garantizar el futuro pago. O sea, ya están diciendo que van a cobrar, sí o sí. Y eso es confiscatorio. Fui a conversar con uno de los congresistas para que por favor lleven a la Comisión de Economía, porque esto es lesivo
Oiga, primero el congresista no sabía ni que existía código tributario, para que existía solamente código civil y penal. Y su asesor, por Dios, otra persona igual, que cuando le manifesté estaba en la luna. Entonces, como personas naturales, lo único que podemos hacer tal vez elevar estas quejas hacia los entes rectores, los colegios profesionales, o que sí lo puede hacer, pues acá la Fiscalía Superior, la Corte de Ayacucho, ¿no? O los colegios profesionales, porque esto es un asunto que está pues en el legislativo, es una norma, ¿no? Tenemos que respetarla, así tenga esos errores. Más bien aprovechar tal vez de esos errores para, de acuerdo a nuestras interpretaciones y nuestros mecanismos de defensa o lo que estamos persiguiendo, puedan salir en provecho nuestro, ¿no? A ver si tienen otra pregunta más, por favor, porque ya tenemos solamente 5 minutos. ¿Algo más? Porque, a ver, léeme, Catalina, por favor, una preguntita. En el caso de intereses, hay sentencias que indican puntualmente intereses legales. Si en esta sentencia no señala valor actual, ¿puede el perito proponerlo? Dependiendo del tipo de interés. Si usted tiene una controversia con una entidad y tú crees que te están cobrando intereses más allá de lo debido, estaríamos hablando de intereses compensatorios e intereses moratorios. Si no me equivoco, artículo 152 del Código Civil. Ahora, si estamos hablando eh, de tema de, por decirle, en este caso de la preparación de clases, que no está sujeto, solamente usted tiene que decir, oiga, si me pagabas en su debido momento, ese dinero lo hubiese mejor utilizado. Como me estás pagando en este momento, está sujeto al interés. ¿Qué tipo de interés? El interés legal pasivo. Ahí hay una gran diferencia. ¿Qué es un interés legal pasivo y qué es un interés legal activo? Un interés legal activo quiere decir que yo lo pongo al banco, ¿no? Y me van a pagar. Perdón, ese es el interés pasivo. Yo pongo al banco, no hago nada y el interés me van a pagar. Pero el banco te paga su interés pasivo bajísimo, ¿no? En cambio, un interés activo es distinto el que usted lo coloca prácticamente con un contrato. Entonces, ves, los intereses, dependiendo del caso que se tenga que ver, se van a utilizar en beneficio propio, en este caso del demandante, ¿no? Tendrían que esgrimirme un caso concreto y para poder yo decirles qué tipo de interés. Pero ahí voy más que claro, creo. Si tienes un problema con una entidad financiera, tú dices, no, yo no quiero pagar, o tenías un préstamo que tú has incumplido y te están embargando tu casa, es interés compensatorio e interés moratorio, que está en el artículo 152 del Código Tributario, 752 del Código Tributario, del Código, perdón, Civil. En cambio, si usted tiene un asunto porque no le pagan, pero ese dinero, si le pagaban en su debido momento, lo pudo haber utilizado de mejor forma, se llama interés legal y que se baja del Banco Central de Reserva y es el interés pasivo. O sea, lo que vas a decir es, si me pagabas, por último, pude haberlo puesto al banco. Pero ya les pongo una diferencia. Un interés legal, imagínense el interés legal actualmente, creo que si no me equivoco, 1.4% anual. En cambio, la actualización del interés compensatorio, el interés compensatorio es 3-4% mensual, o sea, casi sobre 30% anual. Saque usted su diferencia. Calcular de 100,000 un interés compensatorio al 3%, estaríamos sacando de 36,000, pero un interés legal de 100,000 sería solamente 1,200. Vea la diferencia, ¿no? ¿Algo más, por favor, Katy? A ver, ¿cuál sería la metodología o teoría utilizada en caso de corrupción de funcionarios en procesos de selección? Miren, los procesos de selección se circunscriben netamente al área de logística. Pero acá casi todas las teorías de la fiscalía ha sido siempre por un tema de colusión. Y le meten coludido el administrador y por lo general le meten al alcalde. Miren, hay una casación del de Cerrón, que las faltas administrativas y los procesos que son de confianza no ameritan delito, son faltas administrativas y no tiene participación el alcalde. ¿Cuántos alcaldes hemos visto denunciados por tema de colusión? Que no tiene nada que ver, porque él participó en el proceso de selección, en logística de la calificación. No. Cuando le hicieron los pagos a este contratista que incumplió, qué sé yo, él participó en los pagos o era el área de obras.
era el área de obras. Cuando hicieron los pagos y no le aplicaron penalidades, ¿quién tenía que aplicar penalidades? El supervisor. ¿Participó el alcalde? No. Pero sin embargo, en la teoría de la fiscalía va y le dicen que el alcalde ha estado coludido. Colusión es una forma bastante difícil de probar. Son los actos de concertación donde usted tiene que ver y probar de que se han encontrado esas dos personas. Primero, hay dos personas, que en este caso, si queremos decir el alcalde, con la empresa, en este caso contratista. Pero usted tendrá que probar que ha habido actos de concertación para que diga que se han coludido y que en qué momento prácticamente él ha tenido injerencia. Son acusaciones bastante típicas, pero que casi todas caen en saco roto porque no se llega a probar técnicamente lo que les estoy manifestando. Y peor todavía, con esta casación que ha salido de Cerro, donde dijeron que son faltas administrativas y prácticamente esto lo pasan a los funcionarios. Bien, Catherine, nos quedamos acá. Jóvenes, les agradezco. La siguiente clase, continuamos. Así me gusta, por favor, con las preguntas, porque si no, me quedo vacío y es mucho más provechoso que podamos ir conversando y así como ustedes me están sacando, yo conozco bastante que hemos hecho un sinnúmero de peritajes para poder yo contarles mi experiencia. Conmigo hasta la próxima Doctor, semana y disculpe. sí, Katy. Doctor, una consulta. Usted decía entonces Ahora, no hay metodología o teoría utilizada para lo que es la evaluación de la corrupción de funcionarios. No estamos hablando de los alcaldes ni directores, sino estamos hablando de los propios funcionarios que han intervenido en el proceso de selección, que quizás por desconocimiento, ¿no? Desconocimiento de la función que ellos deben realizar y desconocimiento de la norma, han ejecutado mal el procedimiento. En este claro. caso, ¿cuál sería la metodología o Ya teoría a utilizar? la metodología que usted va a utilizar simplemente es la técnica de rastreo. Usted va a El rastreo encontrar nada más. no. Uno de los métodos. El Ujú. otro método que usted tiene que utilizar es el tema de la interpretación. Si ellos se han guiado con las directrices, los reglamentos, las normas, las leyes, han seguido ese debido procedimiento. Porque basta que haya un tipo de omisión y a esa omisión podrá ser, pues, prácticamente entregada a su propia formación o lo ha hecho con alevosía, lo cual en el término legal le dicen, a ver, espérame, si, ahí hay varios abogados, a ver si me ayuda, cuando uno tiene una omisión con conocimiento de causa, ¿cómo se llama ese delito? Bueno, ahorita se me ha ido de la cabeza. Entonces, son todos eso, esa es la técnica de la verificación, de la contrastación, la técnica de la documentación. Hay documentos inclusive que han entrado, ni siquiera ha pasado por mesa de partes, pero sin embargo forman parte del expediente. Entonces, todas esas técnicas que usted la utiliza, y esa es la metodología que usted sigue para que pueda realizar su examen pericial, ¿no? Y doctor, otra consulta. En este caso, ¿se podría hallar perjuicio económico cuando es solo cuestión de... Siempre cuando se habla de que hay un acto de colusión, se supone que hay un beneficio para un tercero que no forma parte del presupuesto. Y si sale del presupuesto, hay un perjuicio económico. Pero usted me dirá, oiga, el expediente está por 3 millones, porque ahí no sé, de los 3 millones prácticamente le han dado al señor 300,000 soles. Y está dentro del presupuesto, sí, pero al darle esos 300,000, ¿qué es lo que van a hacer? Van a obviar partidas. Tenían que poner 100 bolsas de cemento, van a poner 80. Y ese es un perjuicio que hacen para la propia obra y que se tiene que cuantificar y ese es el detrimento contra la entidad. Mm, ¿Sí? ya. Ajá. Listo. Entonces nos vemos, chicos, ¿ah? Por favor, voy a atender Doctor, una. doctor, para finalizar, que está interesante la clase, a la consulta de la colega, Sí. usted mencionó acerca del rastreo bibliográfico, la comparación, interpretación. ¿En qué caso se utiliza la técnica de la compulsa pericial, que encajaría Bueno, la consulta de la colega? ya, mire, la compulsa pericial no es otro asunto de simplemente hacer ese seguimiento dependiendo de lo que usted está verificando. La compulsa pericial es como el objeto pericial. Hay que tener en claro de que es casi lo mismo, son sinónimos.
Si a usted le dicen se tiene que desarrollar una pericia contable, y vuelvo al ejemplo anterior de la persona natural que le decía, determine sus ingresos, además de sus vinculadas, usted no va a hacer pues solo de la persona natural, tiene que hacerlo también de sus vinculadas, de las personas jurídicas e inclusive de sus socios, de todos los negocios que sean lícitos o ilícitos, porque está diciendo de ingresos. Y muchas veces ahí sí tiene un problema la fiscalía. ¿En qué sentido? En que solamente las considera los que han declarado a la SUNAT. Y no es eso. Si al hablar de ingresos es un esbozo mayor. Tenemos que hablar de todos los ingresos. El hecho que no se haya declarado a la SUNAT, el hecho que no se haya reportado, no le quita de que haya sido un hecho económico. Que no esté, que haya un asunto de defraudación tributaria, lo tendrá que decir la SUNAT, pues, lo tendrá que pedir el fiscal. Pero no es un hecho de que simple y llanamente se esboza y se debe manifestar ya como un delito. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias a Aclarado. ustedes. Nos vemos entonces la siguiente clase, por favor. Sí, le envío a Caterine lo que me comprometí y estamos coordinando. Gracias. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a finalizar la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Con la tercera sesión estaremos el día 6 de octubre del 2025. Les voy a estar enviando los materiales al grupo de WhatsApp y también voy a estar dejando en la plataforma. Muchas gracias a todos por su participación. Con permiso.